Buenas tardes, yo soy Diego Cantú González del grupo 008 de Mecánica de Fluidos y les voy a explicar el número de Reynolds. Ok, pues esta es la presentación que hice en PowerPoint, como lo pidió la maestra, la ingeniera, perdón. Primero pongo una portada con mis datos. Estamos a 10 de julio. Bueno, se va a entregar el 10 de julio. Y ok, empezamos. El número de Reynolds. La definición del número de Reynolds es un número adimensional que permite predecir, predecir el tipo de flujo de un fluido dentro de una tubería o sobre una superficie. Comparar la inercia del fluido con su viscosidad. Y ahí está la fórmula general del número de Reynolds, que es de que el número de Reynolds igual a la densidad por la velocidad promedio del fluido por el diámetro de la tubería, entre mu, que es la viscosidad dinámica. Igual en la parte de abajo a la izquierda aparece el significado de cada letra, de cada variable, para poder identificar bien la fórmula, las variables en la fórmula. Ok, después pasamos con los tipos de flujo y región crítica del número de Reynolds. Ahí aparece para poder identificar en qué región está el número de Reynolds. Hay tres, que es el laminar, el transitorio y el turbulento. Eso se representa cuando el número de Reynolds en el laminar es menor a 2000. En el transitorio es si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000. Y el turbulento es siempre que el número de Reynolds sea mayor a 4000. Esa es la ecuación de Darcy-Weisbach, que es sobre la pérdida de carga. Se utiliza para calcular la pérdida de energía, o carga también se puede llamar, por fricción en tuberías. Y ahí le adjunté la fórmula, que es la pérdida de carga es igual a el factor de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro por la velocidad del fluido al cuadrado entre dos veces la gravedad. Abajo a la izquierda igual otra vez puse el significado de cada variable para que quede más claro. Ok, ahora pasamos con la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es sobre el flujo laminar. Se aplica en tuberías circulares cuando el flujo es laminar. O sea, como le había explicado antes, que el número de Rayleigh sea menor a 2000. Y ahí igual pongo la fórmula, que es el caudal es igual a pi por la diferencia de presión por el diámetro elevado a la 4 entre 128 mu, que es la viscosidad dinámica, por la longitud del tubo. Ok, después pasamos con el diagrama de Modi. ¿Qué es? El diagrama de Modi es un gráfico que permite determinar el coeficiente de fricción de Darcy en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa en la tubería. Partes claves del diagrama es el eje horizontal, que es el número de Reynolds, el eje vertical, que es el factor de fricción, y las curvas dinámicas de rugosidades. El uso práctico es calcular el número de Reynolds, determinar la rugosidad relativa, leer el valor de la fricción en el diagrama para usar en la ecuación de Darcy-Weisbach. 6. La relación entre los conceptos. El número de Reynolds determina si usamos Hagen, Hagen-Poiseuille, bueno, así no sé pronunciarlo muy bien, pero es sobre el flujo laminar, o el diagrama de Modi, que es el flujo turbulento, que como había comentado depende del número de Reynolds para determinar qué tipo de flujo es. El flujo turbulento es el factor de fricción depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad. Y en el flujo laminar, el factor de fricción se calcula directamente con la fórmula que puse ahí abajo, que es el factor de fricción es igual a 64 entre el número de Reynolds. Ok, aquí puse un pequeño problema. Es muy sencillo, pero es nada más para dar las bases de cómo funciona el número de Reynolds en distintos problemas. Este problema dice, un fluido con densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y viscosidad dinámica de 0.01 pascales fluye por una tubería de un diámetro de 0.05 metros con una velocidad promedio de 2 metros sobre segundo. Y nos pide calcular cuál es el número de Reynolds y qué tipo de flujo tiene el fluido.
La resolución es directa, como les dije, estaba muy sencillo, así que nomás de sustituir los valores con las variables. Y aquí puse cómo se sustituyen con la fórmula del número de Reynolds, que ya se les había comentado antes, así que nada más la sustituimos y nos da que el número de Reynolds es igual a 100.000. Así que con eso ya podemos determinar los dos puntos que nos pegan, que es cuál es el número de Reynolds y qué tipo de flujo tiene el fluido. El número de Reynolds es 100.000 y qué tipo de flujo es. Es un flujo turbulento, debido a que el número de Reynolds es mayor a 4.000. Y ya sería todo. Muchas gracias y bonita tarde.